Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. El estudio bíblico de hoy es el Espíritu Santo en el cumplimiento de la Gran Comisión. Vamos a orar. Padre Santo, bendice, Señor, tu palabra en esta noche. Háblanos, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros podemos cumplir la Gran Comisión porque tenemos el poder más grande del mundo, el poder del Espíritu Santo. Tenemos la victoria tremenda que tú mostraste al resucitar y al ascender al cielo y que nos está respaldando. Tú dijiste, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu mandato. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor nos dice en Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera Cristo estará con nosotros? Si ahora la Biblia nos dice que físicamente está sentado en su trono en el cielo. Él dice acá, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él se hace presente por medio del Espíritu Santo. Él dijo que mandaría al Espíritu Santo, el otro consolador, y que estaría con nosotros siempre. Eso significa de que la manera en que Cristo está con nosotros y estaría, aquí nos dice, hasta el fin del mundo, nos está hablando por la presencia del Espíritu Santo, que Jesús dijo que estaría con nosotros siempre. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que en el libro de los Hechos podemos ver el crecimiento de la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo. Nos dice aquí en Hechos 2:47, dice, y el Señor añadía cada día el número de ellos los que habían de ser salvos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. En Hechos capítulo 6, versículo 7. Entre tanto, la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Hechos 9:31. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 12:24. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Hechos 16:5. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor, nos dice en Hechos 19:20. Entonces vemos acá, nosotros observamos el crecimiento de la iglesia. A pesar del ataque del diablo, que arremetía contra el avance del reino de Dios y los enemigos que levantaba contra la iglesia, Cristo Jesús convertía los ataques del enemigo a favor de los creyentes. La palabra de Dios dice que a los que Dios aman, todo lo transformará en bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces nosotros vamos a ver de una manera maravillosa cómo el Señor hacía su obra. La palabra del Señor nos dice acá en Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, cuando Cristo estaba acá con sus discípulos, Él les enseñaba, les daba, las clases que Él le daba eran teóricas y prácticas. Y vemos que aquí la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que estaba sobre Cristo, se manifestaba en los discípulos por medio de una autoridad delegada. Y de esa manera
ellos ejercitaban esa unción, ese poder que estaba sobre Jesús, en esa autoridad y en el nombre de Cristo ellos hacían, de esa manera cumplían la extensión del reino de Dios, predicando y confirmando con las señales, sanidades, milagros. La palabra del Señor nos dice pues aquí, en Mateo 28:20, nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Dice, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando aquí dice la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, significa que fielmente vemos cómo Pablo le dice a Timoteo, lo que yo te enseño, enseña a hombres fieles capaces de enseñar a otros. La sana doctrina. Entonces, la fidelidad con la cual se tiene que dar el evangelio. El evangelio, todo el consejo de Dios. El evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. De que ahora el poder de Dios puede liberar a las personas que están encadenadas por los vicios, que están atadas con cadenas de opresión de vicios, todo tipo de males que les tienen esclavizados. También la enfermedad es una opresión. Y toda cosa que tenga a la persona oprimida, la palabra del Señor nos dice que el evangelio es poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser fielmente comisionados para hacer la obra de Dios, evangelizar a las personas y también enseñarles todo lo que es el evangelio y todo lo que es el mensaje de la salvación y la nueva vida, para que las personas puedan crecer y también puedan hacer lo mismo. Así como Cristo enseñó a sus discípulos, los preparó, los discipuló para que luego hicieran lo mismo que Él hizo. Entonces, la palabra del Señor nos dice acá en Lucas capítulo 9, del 6 al 10, nos dice aquí, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Dice aquí la palabra del Señor. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, a otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándoles, se retiró aparte a un lugar desierto, a la ciudad de Betsaida. Entonces vemos nosotros acá que las cosas que Jesús les enseñó, Él les predicaba, les enseñaba la palabra y también les enseñó cómo ellos tendrían que cumplir la gran comisión. Y la palabra del Señor nos dice aquí lo que Cristo les dijo, ¿no? Que sucedería cuando ellos salgan a predicar. Entonces, cuando los discípulos estaban con Jesús, ellos hacían todo bajo una autoridad delegada, exousia. Pero luego, Cristo, cuando ya va a ascender a los cielos, les habla del poder del Espíritu Santo que descendería sobre ellos. Y Él dijo, con el mismo poder, el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, con el mismo poder que el Padre me envía, yo os envío. Entonces, aquí Cristo daba a entender de que ahora ese poder que iba a estar sobre ellos para que ellos hagan exactamente lo que Cristo hacía. Y es el dunamis, el poder del Espíritu Santo. Era algo que ya iba a estar sobre ellos. No cuando estaban ellos con Cristo, que era una autoridad delegada. Ahora iba a estar sobre ellos. Qué maravilloso. Marcos capítulo 16, del 17 al 18, nos dice la palabra de Dios. Marcos 16, del 17 al 18.
Marcos 16 del 17 a 18. La palabra del Señor dice así. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pondrán las manos y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí vemos cómo Jesús les habla a sus discípulos lo que sucedería cuando ellos salgan a predicar su palabra. Que su palabra estaría confirmada por señales. Y la palabra del Señor nos dice que los discípulos pusieron en práctica las obras de Jesús. Nos dice la palabra de Dios de qué manera, cómo fue que los discípulos hicieron lo que Cristo les comisionó que hicieran. Cuando ascendió Jesús al cielo, ellos empezaron a hacer exactamente lo que Cristo les había comisionado. ¿Por qué? ¿De qué modo? Lucas 24:49 nos dice la palabra del Señor. Lucas 24:49 dice aquí. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que hayáis investidos de poder de lo alto. Poder de lo alto, hermanos. Gloria al Señor. Y esto Cristo lo vuelve a repetir acá. Tenemos la palabra de Dios en Hechos. En Hechos 1:4 dice. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Oísteis de mí, gloria al Señor. Seréis investidos de poder de lo alto. Gloria a Dios. Entonces la palabra del Señor nos habla acá. Nos dice en Juan 14:16, nos dice la palabra del Señor. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Gloria al Señor. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que es el Espíritu Santo que estaba en Cristo Jesús, que permitió, nos dice Hechos 10:38, que Él hiciera todo lo que hizo, porque Él era ungido por el Espíritu Santo y Dios estaba con Él. Y ahora Cristo habla a los discípulos y dice, no se vayan hasta que sean investidos de poder de lo alto. No se muevan hasta que yo mande la promesa de mi Padre. Gloria al Señor. Y miren, la palabra del Señor nos dice que ellos obedecieron y no se movieron, hermanos. Ellos no hicieron nada hasta ser investidos con el poder de lo alto. Ahora resulta que como Saúl, nos proponemos hacer y a preparar tantas cosas y luego el enemigo se presenta de una manera que de repente no nos imaginamos. Y ahora vemos a la iglesia en una encrucijada, avergonzada, amilanada, frente a los ejércitos satánicos que se han levantado. Y la iglesia se siente como amilanada, despojada del poder de Dios. Si la iglesia se hubiera mantenido fiel a la tarea, así como la iglesia primitiva, que ni bien se enteraron que en Samaria recibieron, ahí Felipe evangelizó a los samaritanos y recibieron a Cristo y los bautizó y habían señales y habían milagros, inmediatamente mandaron a Pedro y a Juan para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Si la iglesia se hubiera mantenido así, no estaríamos en esta situación que ahora vivimos. Entonces la palabra del Señor nos dice en Marcos 16:20, nos dice la palabra del Señor, que los discípulos fueron obedientes, hermanos. Ellos no hicieron nada hasta ser investidos del poder de lo alto. Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Gloria al Señor. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice pues que ellos fueron investidos del poder de lo alto,
Y de esa manera Cristo estaba con ellos, ayudándoles el Señor. Ellos no estaban solos. Cristo dijo, yo estaré con vosotros. ¿Y de qué manera Cristo va a estar con nosotros, hermanos? Si el Espíritu Santo está ahí. Porque Cristo tiene que ser glorificado. Cuando el Espíritu Santo no se mueve, evangelizamos sin la guía y dirección del Espíritu Santo, porque no queremos orar y ayunar para que de esa manera el Espíritu Santo, nuestro oído espiritual se abra y los ojos espirituales puedan ver y poder de esa manera ser guiados por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, ser una mente con el Espíritu Santo para que Él nos guíe como guiaba a los cristianos, los apóstoles y cristianos de la iglesia primitiva. Entonces nosotros de esa manera no vamos a poder glorificar a Cristo. Porque Cristo dijo que el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará lo mío y les hará saber. Él dará testimonio de mí. Entonces los apóstoles y los discípulos decían, y nosotros y el Espíritu Santo, juntamente con nosotros, está dando testimonio de todas estas cosas. Entonces de esa manera Cristo era glorificado de una manera tremenda, hermanos. Dice acá, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Entonces ellos no se muevan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ellos estuvieron ahí hasta que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y de esa manera ellos pudieron ser fieles a la tarea. La palabra tiene que ir acompañada con señales, hermanos. Si la Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, que ahí canceló el pecado y todo tipo de maldición y atadura. Entonces eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que predicar la palabra y también hacer lo que Cristo hacía después de enseñar y predicar la palabra. Lo que los apóstoles y los cristianos de la iglesia primitiva hacían después de predicar y enseñar la palabra. Entonces la palabra del Señor nos dice que acompañaba la prédica de los creyentes de la iglesia primitiva. 1 Corintios capítulo 2 versículo 4. 1 Corintios capítulo 2 versículo 4. 1 Corintios 2, 4 dice la palabra del Señor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces vemos nosotros que la palabra, la prédica de los creyentes era acompañada, dice aquí, la palabra del Señor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. El Espíritu Santo estaba en la enseñanza, en la prédica y también en la manifestación de las señales que acompañan y confirman que Cristo resucitó y que Cristo es el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 2 del 3 al 4. Nos dice la palabra del Señor aquí. Hebreos capítulo 2 del 3 al 4 nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. De esa manera, hermanos, los cristianos de la iglesia primitiva, los creyentes, predicaban la palabra. Eso era lo que acompañaba la prédica, la presentación del evangelio. La palabra del Señor nos dice que las señales y las maravillas no solamente fue para que nazca la iglesia o cuando murieron los apóstoles se acabó. Totalmente falso, hermanos. Porque nosotros la palabra del Señor nos dice en Marcos capítulo 16, 17. Marcos 16, 17 nos dice la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas señales seguirán a los que creen. Es para todo creyente. El pecado más terrible, nos dice Apocalipsis 21:8, que llevará al infierno a mucha gente, es la incredulidad. Y nos dice ahí, el apóstol Pablo habla y dice que tu corazón no se llene de incredulidad y se vuelva malo.
Hermanos, si nosotros somos creyentes, si nosotros creemos en Cristo, en un Cristo de poder, entonces dice él, acá la palabra del Señor, y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y hablarán nuevas lenguas. Y esto quisieran sacarlo aquellos que dicen, bautismo Espíritu Santo fue solamente para la época de los apóstoles. Ahora no, como si el tiempo hubiera cambiado, ¿verdad? Y como que ya estuviéramos nosotros en el milenio. Ahora el mundo está peor, hermanos, y nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6, versículo 8 nos dice la palabra del Señor, que no fue solamente para los apóstoles, hermanos. La palabra del Señor nos dice acá en Hechos capítulo 6, versículo 8. Hechos capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban no era apóstol, hermanos, era un creyente. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gloria al Señor. Y Hechos capítulo 8, versículo 6, tenemos a alguien que tampoco no era apóstol. Nos dice Hechos 8, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe en Samaria. Oh hermanos, gloria al Señor. Acá vemos que las señales y maravillas no fue solo para los apóstoles, es para todo aquel que creyere. Incluso ahora, hermanos, yo estoy bien segura que ustedes que me están oyendo, queridos hermanos, cada uno de ustedes ha podido ver y experimentar la gloria y el poder de Dios, porque simplemente creyeron. ¿Y por qué no creer a un Cristo vivo que Él dijo que estas señales seguirán a los que creen? La palabra del Señor nos dice qué es lo que nosotros debemos de tener para hacer las obras de Cristo. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 5. Gálatas 3:5 dice la palabra de Dios. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel pues que suministra el Espíritu. Amén, gloria al Señor. Entonces nosotros vemos acá que Cristo nos dio el Espíritu Santo, hermanos, el poder más grande del mundo, la tercera persona de la Trinidad. Y en esa comunión con el Espíritu Santo, porque es una persona, es Dios, pero es una persona, nosotros podemos experimentar el inmenso amor de Dios y la maravillosa gracia de Cristo, nos dice 2 Corintios 13, 14. Entonces acá la palabra del Señor nos dice en Juan 14, 12, para la iglesia de hoy y del mañana. Y siempre la palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Nos dice la palabra de Dios en Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Qué tremendo. ¿Por qué mayores? Porque ya la redención se hizo. Cristo resucitó, fue exaltado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés en sus propios pies y está con nosotros. Mayores cosas hará. Entonces nosotros tenemos a Cristo Jesús, hermanos. La palabra de Dios nos dice que Él vive en nosotros. El apóstol Pablo dijo que somos templo del Espíritu Santo. Y Cristo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo está ahí glorificando a Cristo en nosotros para que cumplamos esa gran comisión. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que ejercer ese poder. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La unción, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es más que una experiencia emocional. Es para cumplir la gran comisión. Es para cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado.
Cuando nosotros vamos a cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado, nos vamos a dar cuenta el poder tremendo del Espíritu Santo que se despliega en nuestra vida y cómo Dios va a confirmar su palabra. Dios quiere que nosotros entendamos que el bautismo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender que es el poder de Dios para que extendamos el reino de Cristo en esta tierra, para que nosotros hagamos la obra exactamente igual como Cristo la hizo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, significa que el Espíritu Santo va a estar glorificando a Cristo. ¿De qué manera? Guiando a su iglesia, saturando del poder del Espíritu Santo, de esa unción sobre cada creyente, para que cada creyente haga exactamente lo que Cristo hizo. Y Cristo dijo, y mayores cosas harán. Gloria al Señor. Qué maravilloso, hermanos, entender que Cristo no nos ha dejado para que cumplamos la gran comisión desarmados. Nos ha dejado el poder del Espíritu Santo. Nos ha dejado hermosas armas de poder divino que nosotros tenemos el respaldo del poder de Cristo para cumplir la gran comisión. No hay excusa. Necesitamos la investidura de lo alto. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión. Seamos obedientes. No lo hagamos sin esa investidura de lo alto. Necesitamos esa investidura de lo alto. Seamos humildes y Dios va a honrar esa humildad y va a manifestar su poder. Y de esa manera la iglesia se va a levantar, como Cristo dijo, y va a avanzar y va a derribar las puertas del infierno y se va a extender, así como sucedió en Hechos, como la iglesia se extendía, porque cada creyente era lleno, investido del poder del Espíritu Santo. Padre Celestial, oh Dios Todopoderoso, no hay excusa para cumplir la gran comisión. Cada creyente responsable, mínimo de 70 o 80 almas, que son sus familiares, cercanos y lejanos, sus vecinos, sus compañeros de estudio, de trabajo. Son alrededor de 80 personas o un poco más que somos responsables de ganarlas para Cristo. Oh Dios Todopoderoso, Padre Celestial, ayúdanos a cumplir la gran comisión. Dios bendito, tú vienes pronto y nosotros tenemos que cumplir y ser fieles a la tarea. No hay excusa. Porque tenemos el poder más grande del mundo, el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos cada día a ser llenos del Espíritu Santo, para de esa manera ser sensibles y ser guiados por el Espíritu Santo, para extender tu reino y cumplir la misión que nos has encomendado en esta tierra, Cristo Jesús. Amén.